Embajador, la palabra descentralización la podríamos encontrar prácticamente en todos los programas de gobierno, básicamente en todas las elecciones que hemos tenido en las últimas décadas. Sin embargo, nos ha costado mucho avanzar decididamente. Vamos a tener ahora elección de gobernadores regionales. Se critica que las atribuciones que van a tener son muy pocas. ¿Qué cosas, así como nos mencionaba Sebastián, se han implementado? ¿Qué dificultades han tenido que nosotros podamos tomar para dar de una vez por todas ese paso tan difícil? Bueno, gracias, Bárbara. Y sí, estoy muy de acuerdo con Sebastián que la descentralización es un elemento importante en la historia de Canadá. No es algo, siento que es algo que se ha ido generando en toda la historia del país. Am, Tenemos un sistema federal, pero con gobiernos federales, provinciales y municipales. Y bueno, esto desde el inicio del país y de alguna forma nos ha forzado a tener esas discusiones importantes que se necesitan para construir un país. También ha permitido que las decisiones importantes para las personas, para las comunidades, se tomen al nivel más cercano de ellas, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo con Sebastián. Si me permites, Bárbara, quisiera también hablar de un otro valor. Siento de que la descentralización es un tipo de valor, de otro valor muy importante y voy a intentar canalizar aquí a David Johnston. No se lo digan. Pero él habla mucho también en su libro, tiene todo un capítulo dedicado a lo que es la inclusión. Habla mucho de la diversidad, que es un hecho en Canadá, y la importancia de ir más allá de la diversidad, ¿no? Que la inclusión es todo un trabajo, es una acción. Y yo estaba pensando un poco en lo que Roberto nos decía con respecto a la incertidumbre que genera el hecho de que estamos hablando de constituyente paritaria, que estamos hablando de escaños reservados para pueblos originarios. Y yo siento de que ese proceso también puede generar mucha confianza, ¿no? Que el hecho de que la constituyente es paritaria es, canalizando aquí a David Johnston, es una forma de generar la confianza. El hecho de que hay escaños para los pueblos originarios también es una forma de generar confianza. Y siento de que eso es parte de la inclusión. Y en el libro David Johnston dice que invitar a la gente al baile no es lo suficiente, hay que invitarlos a bailar. Entonces hay que relacionarse con ellos directamente y para regresar a tu pregunta y al comentario de Sebastián, ese sistema federal que tenemos nos permite un grado muy fuerte, yo siento, de inclusión, ¿no? Porque podemos trabajar a nivel federal, podemos trabajar a nivel provincial y podemos trabajar a nivel municipal también con las comunidades que finalmente son la parte importante del tejido social canadiense. Ya que nos trajo de vuelta la confianza y también lo mencionaba Sebastián, cómo nos están viendo las empresas desde fuera, un contacto directo de primera fuente tienes, Pablo. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los inversionistas canadienses? ¿Cuáles son las inquietudes, las preocupaciones? ¿Dónde están esas piedras que, como nos decía Sebastián, a veces hace que las inversiones por lo menos se paralicen o se estudien con un poco más de detención? Sí, Bárbara, yo creo que, bueno, hay dos estados. Uno, el que sucedió el 18-10, en donde yo creo que lo podríamos denominar un nerviosismo calmado, porque sigue esta sensación de la estabilidad del país, de su marco regulatorio, jurídico, de una economía abierta, globalizada. Pero obviamente sucedido los hechos y entrado en un proceso de pandemia y vistos enfrentados a un proceso constituyente frente a un plebiscito, obviamente que surge una preocupación. Y yo creo que un poco lo manifiesta Sebastián desde la mirada externa, una preocupación no desde la perspectiva de no seguir confiando en el país, pero sí una preocupación de plantearse
cuál va a ser el Chile de 2, 3, 5 años. Más que el Chile del 21, porque como las cifras ahora que las mencionó el Banco Mundial y las perspectivas del crecimiento del PIB para el próximo año son, digamos, este año son bastante positivas respecto a lo que había sucedido el año pasado, y uno podría esperar un recupero ya hacia el 22, pero la pregunta es más de largo plazo. ¿Qué va a pasar en este proceso constituyente? ¿Qué va a pasar con esas pilares que tenía la economía y el país respecto al futuro? Y ahí asocio de muy buena manera lo que estamos hablando de David Johnston y lo que comenta tanto Sebastián como el embajador respecto de la descentralización. Si uno mira la inversión canadiense en Chile, fundamentalmente es descentralizada, porque está en el mundo minero, está en el mundo energético, está distribuida a lo largo de este país, pero las reglas del juego hacen que todos los procesos de decisión fundamentales sean centralizados. Si uno recurre a las comunidades o a las ciudades que se ven afectadas por el beneficio del empleo, de la innovación, del desarrollo y de las buenas prácticas que estas compañías pueden traer en esa zona geográfica, finalmente los tediosos procesos de aprobaciones de permiso, las mismas cambios de las reglas tributarias, si bien ha habido un avance importante, ministro, y como todos sabemos, el nacimiento de GPS hace unos años ha ayudado tremendamente a acelerar el proceso de ayuda, pero estamos todos claros que es un cambio mucho más profundo. Requiere un cambio estructural, que estos entes sean interconectados, que la tecnología sea un mecanismo de funcionamiento más ágil. Y obviamente a lo que hablaba el ministro de las reglas son clave, porque cuando hay proyectos de inversión de largo plazo que tienen un CAPEX muy importante, el cambio de las reglas en el camino es muy complejo, porque la valorización de esos proyectos y la evaluación de esos proyectos cambia radicalmente. Entonces, cuando hay cambios de reformas tributarias continuos, cuando hay cambios de ciertas reglas específicas, regulatorias de entornos industriales puntuales, obviamente que genera inestabilidad e inseguridad respecto a qué tan certero va a ser este marco jurídico y este marco regulatorio. ¿Y cómo podemos avanzar en esa certeza? Que bueno, certeza probablemente no vamos a tener, pero por lo menos unas señales, ministro, considerando que además tenemos un año en que estuvo marcado por el COVID, una crisis internacional, en todo el mundo vamos a tener muchos meses, y un proceso constituyente también en camino. ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas? Creo que lo primero es, déjame poner un punto previo, porque al final la confianza, yo creo al menos, que está íntimamente ligada con las expectativas. De hecho, las crisis de confianza son crisis de expectativas, son expectativas desafectadas, no cumplidas, en todo orden de cosas. Entonces, si uno lo liga con lo que decía Roberto, que pasó el 18 de octubre, y yo concuerdo con Sebastián, ¿no? Que no hablaría de la ilusión. Yo creo que Realidad. ocurrieron muchas cosas favorables. Ah, Lo que hace es que hay un gap de expectativa que hizo tilt, ¿ya? Y eso uno lo puede ver de dos maneras. Aquellos que dicen acá fue todo un desastre, por lo tanto era una ilusión, y aquellos que tenemos una visión más positiva del futuro, que dice, mira, acá recorrimos una ruta importante, pero tenemos un tema de expectativa que hay que llenar, ¿ya? Eh, y por lo tanto acá las expectativas juegan un rol clave. Y para tomarlo, ligarlo con tu pregunta, creo que en los cambios que tenemos hay dos elementos fundamentales. Vuelvo a las reglas. Creo que un elemento diferenciador de Chile con todos los cambios importantes que está teniendo en lo político, en el tema constitucional, en los desafíos sociales, es que con todo este proceso es un proceso institucional, es un proceso según reglas, que ha tenido alto y bajo, hemos tenido tensiones, pero si ustedes revisan el itinerario constitucional, ha respetado las reglas. Hubo un acuerdo en noviembre, había un referéndum en abril, se suspendió por la pandemia, y solo por esa razón hubo referéndum en octubre, tensiones, los pueblos originarios, los escaños, pero se logra y hay reglas, y creo que es una gran diferencia porque es una señal institucional y de tranquilidad para los actores. Entonces, ruido va a haber si estamos enfrentando cambios relevantes, pero si se hace según las reglas, hay un orden, hay una mirada positiva, y que en definitiva podamos encontrarnos con reglas que están pensadas para durar 20, 30, 40 años, esos son las constituciones, son los grandes principios, y además al alero de otra regla fundamental, que es la regla de los 2/3, que asegura que haya moderación y que la Constitución no sea, como algunos creen, un árbol de Pascua, ¿ya? Un programa de gobierno, que es lo propio de la ley, y en cambio sea los grandes acuerdos, los grandes principios, los grandes elementos ordenadores, los pilares de la casa que tenemos por delante. Entonces, esa creo que es una primera clave. Y en la misma línea, una segunda clave,
y vuelvo a la Constitución y a todo lo que tenemos por delante, es a no sobrevender expectativas, porque si expectativa o desafección de expectativas significa desconfianza, quien vende humo, quien vende falsas promesas, quien dice que la Constitución es algo que no es y genera una expectativa que no va a poder ser honrada por la Constitución, bueno, está sembrando desconfianza. Quien diga en la próxima elección presidencial o lo que fuere que va a cambiar el país, va a ser una revolución, un Big Bang y va a ofrecer el paraíso de la noche a la mañana, bueno, lo único que sabemos es que eso solo nos puede llevar al infierno y va a generar una desafección de expectativas que solo va a alimentar aún más la desconfianza y va a ser caldo de cultivo de los populistas que se nutren precisamente de esa desconfianza. Roberto, ¿has visto justamente, veíamos un quiebre, lo mencionaba el ministro, entre las expectativas y lo que se ha cumplido? Eso generó de alguna manera un clic con el estallido social. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos ahora con el proceso constituyente? ¿Se nos escapan al cielo, como dice el ministro? A ver, yo creo que estaban muy escapadas, efectivamente, sobre todo al principio del proceso, pero se han ido moderando y creo que la opinión pública ha ido entendiendo cómo funciona el proceso. Evidentemente hay expectativas de que vamos a tener la capacidad de construir un Chile mejor, de poder generar, como decía yo, un equilibrio más significativo entre la garantización de derechos sociales, sobre todo en pensiones, educación y salud, con el debido respeto también al derecho de propiedad, pero un equilibrio mayor. También hay una demanda por mayor equilibrio de poderes, independientemente de que pueda resultar o no un parlamentarismo, sí hay una demanda por un mayor equilibrio, y así otras cosas. Pero sí, yo creo que efectivamente esta explosión de descontento social se logró canalizar o racionalizar a través del proceso constitucional. Y la gente tiene puestas en ese proceso constitucional sus expectativas. Ahora, cuando yo digo que se han moderado, es porque también hemos visto al mismo tiempo que la gente considera que los cambios no van a ser inmediatos, entiende que va a haber gradualidad, que esto no es en el fondo un Big Bang y un empezar de nuevo, y espera, digamos, pero sí espera que en esta oportunidad haya un proceso gradual que permita efectivamente tener un mejor país con mayor esperanza. Y solo una cosa, dado que el ministro y Sebastián no le gustó la palabra fantasía, yo quiero explicarla. No es que yo, ni la interpretación que hacemos de CADEM, niegue que en Chile hubo movilidad social, evidentemente la hubo, que había libertad y que en el fondo había estabilidad económica. Lo que hacemos es una interpretación de la que la opinión pública siente en relación a eso. Yo tenía movilidad social, pero de alguna manera hoy es una fantasía porque la perdí o se vio frustrada mi expectativa de movilidad. Yo tenía libertad, pero tuve que confinarme. Y así, digamos, ese es el foco del concepto, digamos. Sebastián, y a propósito de las expectativas, algo que mencionó Roberto que llama la atención cuando le preguntan a la gente por los contenidos, y uno de los contenidos que se establece como importante es que se mantenga el derecho de propiedad. ¿Da tranquilidad eso de alguna manera a los inversionistas, bueno, y a todos en general? Bueno, yo creo que está todo muy enredado. A mí me gusta todo lo que estoy escuchando de Roberto. Yo leo, él tiene la gentileza, claro que creo que son como 3 millones de personas. Él me manda el domingo un correo. Al principio yo me sentía halagado. Recibí el correo de Roberto antes que el resto, pero parece que son como 3 o 4 millones, ¿no? Ahora son Pero WhatsApp bueno. y dice enviado muchas veces, lo siento. Pero yo lo leo, pero me da todo lo que lo escucho decir hoy día me empieza a dar un poquito de tranquilidad. Yo creo que está todo muy enredado. Digamos, ¿qué significa que la gente quiera gradualidad? Yo a la gente que le pregunto quiere que las pensiones mejoren mañana, no cuando estemos ¿cómo se dice? En trámite, no, cuando el equilibrio de largo plazo. No, el equilibrio de largo plazo en Chile tiene un nombre muy divertido. Bueno, sí, pero tiene un nombre en castellano, bueno, no importa. Régimen. Yo le dije una vez a mi mamá, oye, te va a subir, las pensiones van a subir en 40% o 60% en régimen. Me dijo que bueno, en la próxima semana, no, le dije yo, en régimen. ¿Y cuándo es eso? Bueno, 40 años, le dije yo. Nunca había visto a una señora más enojada que mi mamá cuando yo le dije que iba a demorarse 40 años. Ahora, pero ¿cómo se ¿cuál es condice eso? Déjame decir, creo que todo está muy enredado, ¿ya? Y yo creo que lo que Roberto dice
me desenreda en mi visión. Pero veamos lo que pasa, la noticia que a mí me parece la más importante de economía hoy día en Chile, en los últimos días, es que la comunidad de Cerrillos no quiere que vaya Google a Cerrillos, porque se van a chupar el agua. Veamos, ¿cuál es la posición sobre los derechos de propiedad de agua en que la gente está de acuerdo en Chile? Yo creo que no hay ningún acuerdo, que va a ser un lío enorme y que, por tanto, Google, no sé lo que van a hacer, pero si son como Amazon, van a decir, ok, nos vamos para Bolivia. ¿Ya? Amazon le dijo eso a De Blasio en Nueva York. ¿Ya? Nos vamos, no nos quieren, nos vamos. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema que Canadá más o menos, hoy día lo estuve mirando, más o menos resolvió. En Chile no está resuelto y en la Constitución se va a enredar mucho. Es un derecho de propiedad esencial. Entonces, yo no sé. ¿Qué le decimos, ministro, si llega Amazon y dice, si no nos quieren, nos vamos? ¿Qué le dice usted? Pero Google dijo, Amazon, Google no sabe Google. qué decir, pero eran ministros, creo que eran 200 millones, y hoy día gran letrero en los periódicos, los de Cerrillos no quieren porque se van a chupar 6 piscinas olímpicas por día de agua, así las midieron. Pero interesante lo que mostraba Roberto dentro de la top 3 de las prioridades de la gente para la nueva constitución, con mucha mayoría era el derecho de propiedad. Uno piensa en lo intuitivo, la personalidad, la propiedad personal, partiendo por mi propio cuerpo y mi propia vida, mi integridad física. Pero más de fondo, si al final la propiedad es el simétrico, es la otra cara de la libertad. Entonces, quien dice quiero libertad, y eso es un elemento consustantivo de una constitución, dice también propiedad, porque la propiedad es un elemento fundamental para el despliegue de mi libertad, para la construcción de mis proyectos de vida. Eso la gente lo entiende. Entonces a mí me causa a veces un poquito de curiosidad este susto atávico, ¿no es cierto?, de que en la Constitución el tema de la propiedad no vaya a estar bien garantizado. O sea, al final no es un invento, digamos, de la democracia moderna. Esto es bien evolutivo, está sentado en lo que somos como personas, así que yo por lo menos ahí soy bastante optimista. La reforma de pensiones de alguna manera serviría para graficar casi todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de esta inmediatez de cómo queremos los resultados, pero al mismo tiempo que se aprueban retiros de 10%, no uno, sino que dos, eventualmente tres. Eso va totalmente en contra del objetivo de mejorar las pensiones. También en el caso, por ejemplo, de la propiedad de los fondos, o al pensar en el nuevo aporte que vamos a hacer, si queremos que haya una cuenta individual, o solidario. La gente quiere solidaridad, pero cuando le preguntan, quiere que vaya a su propio fondo. O sea, podría explicar todo, Pablo. No, lo que yo agregaría en esto es que da la sensación, este concepto de enredo que comenta Sebastián, que el proceso que estamos viendo es como un catch-up, es como poner al país al nivel que debería estar dado los estándares de crecimiento que ha tenido históricamente. Poner el modelo de pensiones, poner el modelo de salud, generar las igualdades, terminar los abusos. Pero a mí lo que me preocupa mayormente es cuál es la carta de futuro. ¿Dónde está el planteamiento de futuro que va a sustentar en el largo plazo todas estas necesidades que estamos todos muy de acuerdo que tienen que suceder? Descentralización, que tiene que suceder un modelo de reparto distinto, que tienen que suceder las cosas que se están manifestando hoy día desde el punto de vista de la salud, pero siento que de nuevo vamos a llegar a un punto vacío, que vamos a haber hecho este tremendo esfuerzo, este tremendo proceso de alineamiento de expectativas, vamos a salir de eso y nos vamos a encontrar en el mismo punto desde el punto de vista de nuestra carta de navegación de futuro, en términos de, en específico desde el punto de vista de la atracción de la inversión, de lo que acaba de decir Sebastián, de que llegue una compañía como Google y se enfrente a una situación de esta que puede ser caricatura del evento, pero ¿cómo construimos esa carta de navegación de futuro haciéndonos cargo primero de este catch-up que estamos haciendo como país? Esa yo creo que es una discusión muy relevante hoy día. ¿Cómo nos estamos haciendo cargo, ministro? Porque estamos hablando, las cosas son las expectativas de corto, mediano y largo plazo, incluso cuando ustedes ya no estén en el gobierno, eventualmente. Bueno, yo creo que lo primero, como dice Pablo, es ponerse una imagen de futuro, pues, un objetivo y una meta. Aquí quiero llegar. Y hay varias metas discutibles. Con Sebastián hemos compartido hace tiempo una imagen de un país que uno le gustaría, que es Nueva Zelanda, que tiene varios elementos que son atractivos, comunes con Canadá también, países intensivos en recursos naturales,
muy desarrollado, un crecimiento muy inclusivo, amantes de la diversidad, con un piso de oportunidades para todos muy alto, con integración de sus pueblos originarios. No renuncian a sus recursos naturales, además son orgullosos de y le agregan valor, que van un poquito en contra de esta idea que yo encuentro un poquito sobrevendida de que acá hay que renunciar a los recursos naturales para poder desarrollarse. Entonces yo creo que son paradigmas que uno debiera poner adelante, revisar, aprender de su historia, por supuesto, y tratar de generar una ruta, una hoja de ruta en términos sociales, en términos económicos, en términos medioambientales, en términos energéticos, ir cumpliendo esos ciclos, porque yo vuelvo a mi tema de el deshonrar las expectativas como sinónimo de la desconfianza. Yo creo que lo que tenemos por delante admite como dos extremos, ¿no? Dos carriles. Uno es vender la pomada, vender humo, hacer una promesa que uno sabe que no se puede cumplir. Y esa receta segura para acrecentar el problema de expectativa y retroalimentar el problema que tenemos. La otra, tomando a David Johnson, había un capítulo que decía, para la confianza hable siempre con la verdad, hable con honestidad aunque sea duro. Creo que acá hay que ser súper honesto con los chilenos y decirle, oye, esto es lo que te propongo, esto es lo que se puede hacer, no te puedo prometer el paraíso porque te voy a llevar al infierno, y te voy a ofrecer estaciones intermedias en los distintos planos. En lo social tenemos un desafío gigante. Yo no te puedo cambiar la educación de la noche a la mañana, pero sí te puedo hacer una promesa escrutable en el tiempo de que vamos avanzando en ciertos elementos que son verificables por la ciudadanía. Y lo mismo en la ciudad, la integración, en el crecimiento económico, hacerlo más inclusivo, la diversidad, en fin. Tú puedes hacer esas promesas, pero la clave es decir, acá tenemos un reformismo, sí, pero reformismo gradual. Porque si dice voy a reinventar todo, eso no es creíble y nos vamos a chocar contra la pared. Sería fatal para Chile. Entonces, ponerse una meta, trazar una ruta, ir cumpliendo esa etapa, y eso dura más que un gobierno, eso es una política de Estado, una visión país, ¿no? A propósito de decir la verdad, aunque sea dura, Sebastián se caracteriza por decirla. Y en términos bien duros generalmente. Oye, hablando de verdad dura, yo creo que al final, y creo que el ministro ha dado un paso importante, quizás no todo el paso que yo querría que diera, pero creo que importante. La verdad es que en Chile los ricos tienen que pagar más impuestos. Y mientras eso no suceda, no se van a solucionar ninguno de los problemas que detecta Roberto en sus encuestas. El ministro ha llamado a un grupo de no sé cuántos, 12, 16, de expertos para que hagan un informe, no para que se haga legislación. Y el tema de las exenciones y todo lo demás. Las exigencias de la población son reales. No quiere la gente esperar a que esto esté en régimen y que suceda en 40 años. Y eso significa que hay que pagar más impuestos. Y cuando yo muestro a mis amigos chilenos que son de la clase profesional gerencial, cuánto pago yo, por ejemplo, de impuestos, me dicen siempre lo mismo. Ah, pero es que tú allá recibes servicios. En cambio, nosotros acá no recibimos nada y no queremos pagar más impuestos. Y mientras eso no suceda, en Chile no va a haber paz, creo yo. Y la segunda cosa, y esto es un mensaje para el ministro, es que yo creo que la confianza también tiene que ver requiere tener una base de conocimiento más o menos compartido. Por ejemplo, todos compartimos que Chile es un país largo y que tiene una larga costa en el Océano Pacífico. Pero no hay acuerdo en cuál es el nivel de desigualdad que hay en Chile. Yo vi el otro día un Twitter de Ignacio, el ministro, en que explicaba lo que era el coeficiente de Gini, de desigualdad, y cómo Chile había avanzado de 52, que es pésimo, a 46, que es malo, pero no tan malo, pero el avance, el delta era genial. Ahora hay unos números circulando que dicen que Chile es el país más desigual de toda América Latina. Lejos, ¿ya? Pues, y no sabemos. Y esos números son hechos por académicos de la escuela donde estudió Ignacio Briones, es decir, gente seria de Francia,
o que trata de ser seria. Entonces, yo creo que mientras no sepamos dónde estamos, no podemos trazarnos esa ruta de navegación que pide Pablo y a la que se refirió el ministro, que es una visión de dónde queremos llegar, porque no sabemos de dónde estamos partiendo. Entonces, yo no sé si acaso Chile es el país más desigual de América Latina, porque según Piketty y su equipo, el 1% se lleva 30%, es decir, 28,9% del ingreso, o si Chile está en la mitad de la desigualdad nomás en América Latina y el 1% solo se lleva el 11%, que es lo que dice el Banco Mundial. Y eso yo quiero que hay que hacer otra comisión, puras comisiones, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo de dónde venimos, porque eso es esencial para que la conversación funcione. Por ejemplo, sabemos nosotros que la selección de fútbol de Chile viene de que le ha ido pésimo últimamente, ¿ya? Que no calificamos para el Mundial, que no ganamos la Copa América. Ya. Entonces, sabemos que estamos mal, tenemos que reconstruirla. ¿De dónde venimos en la parte de desigualdad? Es algo que no está claro y hay que avanzar. Y los impuestos creo que no hay manera de evitarlo y es bueno lo que está haciendo, lo que hizo Ignacio. Y además es muy inteligente porque le chuteó la pelota al otro gobierno, porque la comisión tiene que dar el informe a fines de este gobierno. Es interesante el ejemplo del fútbol, porque de alguna manera podemos ver también reflejado lo que pasa en la política en general. Nosotros los que antes estábamos acostumbrados a no ganar nunca, cuando tuvimos la época dorada, la disfrutamos a concho. Pero para los más jóvenes que nacieron con esos triunfos, ahora todo es un fracaso. Entonces va a depender mucho de en qué minuto de la historia nosotros vivimos también antes, para evaluar lo que estamos viviendo. ¿O no, ministro? Absolutamente, pues si volvemos de nuevo al tema de la expectativa y lo cruzo con lo que dice Sebastián, el saber dónde uno está parado implica también saber dónde estaban parados mis padres, ¿no? Para poder evaluar cuánto se ha avanzado, porque si no, cada cual juega con su propia vara, como si el mundo partiera con uno, la verdad es que es imposible construir una visión país, imposible construir una sociedad, y eso está capturado también en tu encuesta, o sea, la diferencia de expectativa o de visión respecto a similares temas entre los jóvenes y los mayores o los adultos, es notable, ¿no es cierto? Y probablemente eso se replique en todas las generaciones, ¿no? Si eso hay una impaciencia mayor en la juventud y eso lo sabemos, pero si uno no tiene un punto de partida, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que tener los mismos, o sea, al final son códigos de conversación, la conversación son códigos y si tú hablas chino mandarín y yo no sé chino mandarín y yo hablo castellano, no podemos comunicarnos, acá es lo mismo, si no tenemos un código común, un mínimo común denominador, es bastante difícil y eso se ha perdido bastante, creo yo, parte por las redes sociales y otras cosas, pero por la emergencia de la desconfianza exacerba eso, ¿no es cierto? Porque empieza a emerger noticias falsas, la gente se las cree, las replica sin ningún escrutinio, sin ninguna capacidad crítica y eso es parte del problema. Pero yo creo, para terminar y no latear, que acá es súper clave y es contraintuitivo que los líderes tienen que hablar con la pura y santa verdad. Esto es lo que estamos, esto es lo que podemos hacer. No te puedo prometer saltos al vacío porque vamos a estrellarnos contra el piso, pero sí podemos hacer un esfuerzo honesto, decidido, para avanzar todo lo que podamos en esta dirección y que la ciudadanía vaya timbrando esos cambios. Sebastián iba a decir algo. Sí, yo creo que iba a decir otra cosa, pero que la voy a repetir. Pero esto que dijo último Ignacio es muy importante, de hablar con la verdad y que se acepte en nuestra conversación, que nuestros líderes puedan responder, no sé. La respuesta a esa pregunta no la sé. Voy a averiguar y le voy a decir mañana o pasado, cuando lo sepa. Y eso yo creo que es parte de la confianza y la honestidad. Y con respecto a lo que decía Ignacio y Bárbara, de que hay que saber, de que la generación joven no sabe de dónde venimos, yo creo que en la conversación, si uno repite lo suficiente, empieza a meterse en la cabeza. Y por eso que a mí me gusta mucho la imagen de decir que el año 90, cuando recuperamos la democracia y terminó la dictadura, teníamos el mismo ingreso per cápita, idéntico, que Ecuador y Costa Rica. De ahí venimos. Y si uno lo piensa de dónde venimos, que son dos países extraordinarios y encantadores, pero mucho más pobres que Chile. De ahí venimos.
Y de ahí venimos. Y eso ya te hace ver que hubo un montón de avances. Con problemas, con falencias, con situaciones de injusticia y de falta de legitimidad. Pero el avance fue extraordinario. ¿Y para dónde vamos? Bueno, ojalá que vayamos a un lugar de confianza, descentralización y legitimidad. Y si logramos eso, entonces vamos a poder seguir avanzando. Roberto, de lo que hemos estado conversando, muchas cosas ya las han detectado ustedes. Bueno, tú hablabas al principio de esta incertidumbre esperanzadora. ¿Con qué nos quedamos? No, yo creo que la opinión pública, efectivamente, los chilenos tienen sus esperanzas puestas en el proceso constituyente, en que vamos a encaminarnos hacia un mejor país. Evidentemente creo que hay temas. Sebastián hacía mención a la reforma de pensiones. Yo creo que la reforma de pensiones es quizás la urgencia más inmediata cuando la gente quiere ver cambios concretos y se ha producido esta paradoja de que quiero el retiro, pero al mismo tiempo quiero tener mejores pensiones. Ahora, ese debate creo que también ha tenido efectos positivos. Hay mucha mayor conciencia de que los fondos son propios. La gente quiere que vaya el aumento del ingreso extra a su cuenta individual y está dispuesta a grados de solidaridad, pero nunca a que todo vaya a un sistema de reparto o a la nacionalización de los fondos. Y por lo tanto, cuando uno empieza, y creo que cuando las autoridades, los políticos también empiezan a dar ciertas señales, la opinión pública las empieza a recibir y se ve la necesidad de llegar a acuerdos, que la gente está demandando acuerdos, que quiere con diálogo, que quiere, en el fondo, que se forme un proyecto país nuevo y, como decía el ministro, hacia dónde vamos. Y el problema que veo yo es la dimensión política, que no se ve un consenso en la élite de hacia dónde vamos, que no se ve un consenso de cómo se dialoga, que no se ve un consenso sobre el respeto a las reglas del juego, como decía también el ministro antes. Y creo que es necesario ponerle un poquito el foco ahí, digamos, es necesario generar un consenso relevante en la élite y luego hacia la opinión pública para poder, en el fondo, sacar a Chile de esta crisis y encaminarnos hacia un mejor estado de desarrollo. Sí, no, y yo creo que lo que nos ha pasado como país es que somos un país que nos gusta las reglas, y yo comparto la opinión del ministro que las reglas tienen que ser claras y abiertas, pero hay un concepto de las regulaciones, que las regulaciones pueden ser por regla o por principio. Los principios permiten interpretación. Entonces, si nosotros vamos a seguir en este loop de tratar de encontrar hasta la última hebra de las situaciones que nos conllevan a lo mejor tener diferencias o no tener un punto de partida distinto, no vamos a evolucionar. Y eso parte por el sentido de la confianza. Confiar en creer en un futuro, confiar en creer en dar los pasos hacia adelante, confiar en las instituciones, confiar en la sociedad, confiar en el empresariado. Pero si tratamos de buscar respuesta a todo, antes de partir, vamos a seguir en la misma situación. Y es una situación de no avance y de no construir políticas de Estado, porque lo que uno ve con las encuestas de Roberto, queda la duda si en los cambios de mando, estas decisiones que se ven que son decisiones de Estado y que tienen que ser permanentes y superiores al gobierno de turno, van a suceder. Y eso pasa por la confianza. Muchas gracias. Finalmente, embajador, en base a todo lo que hemos conversado en esta oportunidad, la experiencia que tienen ustedes también, que en varias de estas cosas están más adelantados, ¿qué nos podría decir como conclusiones? Bueno, tal vez que no tenemos todas las respuestas en Canadá. Quiero ser muy humilde y muy realista. Yo siento de que tenemos mucho que aprender también de Chile y de todos y todas las chilenas. Pero me parece que todos podemos salir adelante y hacia ese futuro que imaginamos si dialogamos, ¿no? Y si desarrollamos esta confianza, como lo dice Pablo. Así que Canadá, la embajada aquí en Chile, estamos dispuestos a conversar, a compartir experiencias y a ver cómo a través del diálogo podemos aprender y salir adelante. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado. También Roberto, Pablo, ministro, Sebastián a la distancia. El tiempo es siempre corto, pero estuvo muy entretenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias. Gracias, Bárbara. La buena noticia es que este ha sido el primer conversatorio. Vienen más, ya está todo organizado. En un par de semanas venimos con el segundo. Vamos a abordar el nuevo rol de las empresas de cara a la sociedad. Ya les estaremos contando más detalles, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado también. Hasta pronto.